Pensar que cuando Dios entra en la vida de nosotros hace una diferencia tan grande. Experimentar a Dios, experimentar el amor de Dios en la vida de nosotros produce cambios que son evidentes, que son claros. Vivíamos de una manera, cambiamos la dirección, cambiamos prioridades, cambiamos la manera en que administramos la vida, en que administramos nuestra familia. Hay familias, hay matrimonios que simplemente se salvaron del desastre porque uno de sus miembros encontró esa experiencia con Dios que le cambió su forma de pensar, que cambió la banalidad, la mundanalidad, si se quiere usar la palabra, de su estilo de vida y lo enfocó en el bien suyo y el bien de los demás. Ese es el testimonio. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien creemos que es el Hijo de Dios y que murió y que resucitó, a quien vieron 500 de nuestros hermanos en las semanas que siguieron a su resurrección. Jesucristo que ascendió a los cielos, que fue visto por esos 500 hermanos y de lo cual testificaron y escribieron en los evangelios y lo que llamamos el Nuevo Testamento. Ese Jesucristo está vivo, está tocando a la puerta de mi corazón, de tu corazón. Cuando te abres a una relación con Él, las cosas cambian, la vida cambia. Jesucristo tiene el poder, la capacidad de hacer un antes y un después, marcar un antes y un después en la vida de nosotros. Es cuestión de cómo lo recibimos, cómo nos abrimos a Él, a su influencia, a su verdad, a sus palabras, cómo nosotros internalizamos sus enseñanzas y cómo las aplicamos a diario. Eso hace toda la diferencia, de la noche al día. Así nos dice la Escritura también. Cuando alguien está en Cristo, dice el apóstol Pablo, cuando alguien está en Cristo, es una nueva creación. No es, a veces lo digo a las personas con las que tenía el gusto de reunirme antes de la pandemia, después de terminar el servicio acá, personas que recién habían orado para comenzar un nuevo caminar en Dios. Y a veces les he dicho a ellos, una cosa es un fixer-upper. Había un programa muy popular, nos encantaba a mi esposa y a mí en los Estados Unidos, dirigido por una pareja que remodela casas hechas un desastre, quizás la peor del barrio, y la convierten en quizás la más deseable del barrio después de que ellos trabajan. Pero lo que Dios hace no es un fixer-upper, lo que Dios hace es una creación completamente nueva. Eso somos en el interior. Sí, es cierto. Tenemos la misma cara, se nos queda la misma cara, es cierto, pero bueno, en algunos casos incluso hasta la semblanza de nosotros cambia. Es increíble. Es el caso de amigos nuestros que han estado hundidos en la droga, por ejemplo, y bendito sea Dios, un encuentro con Jesucristo les cambia el rumbo, los libera de esa dependencia, les sana las heridas emocionales que los llevaban a esa dependencia, a las drogas, y hace de ellos hombres y mujeres completamente distintos. Los ves después. Bueno, ustedes habrán visto muchas veces, quizás en algún programa, por ejemplo en los Estados Unidos, la intervención, cómo algunos de esos chicos y chicas, después de estar meses recluidos en un lugar, se les ve ganar libras y con un rostro completamente distinto. Hemos visto eso en la vida de personas que se encuentran con el Señor. Estoy aquí para decirte, Dios está a la puerta. Dios está buscando la oportunidad de dejar su marca en tu vida. La historia que hoy les quiero contar tiene que ver con eso. Tiene que ver con el rey David y es en la época en que el rey Saúl ha muerto precisamente, y entonces David está por tomar el trono y es una persona llena de fuerza, de gracia. Dios lo había ungido años atrás para que fuera el siguiente rey. Saúl se había rebelado contra Dios y por lo tanto había perdido su poder, su gracia, yo creo que el carisma que tenía para poder dirigir a ese pueblo, y finalmente terminó deprimido y aparentemente suicidándose en un campo en medio de la guerra. Y entonces David entra en escena, y David es un hombre completamente diferente a Saúl. Es un hombre que desde
pequeño ha buscado la presencia de Dios, ha amado la presencia de Dios, escribe salmos a Dios, se conoce como un cantor que en algún momento le trajo alivio al rey oprimido a través de su lira y a través de sus cantos. Es una persona que busca apasionadamente la voluntad de Dios. Y entonces en este momento es un hombre de guerra, ha conquistado fronteras, ha echado de las fronteras de Israel a los filisteos y está por tomar el trono. Y él entiende que una clave, un deseo grande que él tiene en su corazón es traer de regreso el arca del pacto a Jerusalén, que por cierto tiene décadas de estar olvidada. Así lo dice David, la hemos tenido olvidada por años. Saúl había dejado esa arca olvidada y los filisteos la habían tomado en medio de una batalla y Saúl simplemente no se había preocupado de ella. Y refleja muy bien el estado espiritual de ese rey que ha caído. David, al contrario, en contraste, es una persona que ama la presencia de Dios y busca traerla. Y en aquella historia que se nos cuenta, se nos habla de cómo David hace una asamblea y llama a los capitanes del ejército y llama a los líderes y les dice: es importante que traigamos el arca de regreso a Jerusalén. No solamente iba a ser una movida estratégica política para hacer de Jerusalén el centro de ese reino de Israel, pero más importante que eso, lo considero yo, era exponer al pueblo del Señor a una relación con Dios que David había vivido de una manera increíble. Y entonces en su buena intención David le da instrucciones al padre de familia que ha tenido el arca en su casa por mucho tiempo, y sus dos hijos son los que salen montando el arca en una carreta guiada por bueyes, tal y como ellos habían visto quizás que los filisteos habían manejado esa carreta durante todos esos años con el arca encima. Y al hacerlo David, emocionado, se lleva una terrible sorpresa, una experiencia terrible, porque pasando por cierto campo, cuando la carreta se tambalea y aparentemente el arca se va a caer, uno de esos muchachos se atreve a tocar el arca. No se nos dice específicamente qué fue lo que hizo, pero la escritura dice que fue fulminado en ese instante por su irreverencia, por una falta de respeto hacia la presencia de Dios que representaba el arca de Dios. Y cae fulminado allí y la procesión se detiene y el plan se queda a un lado y David se vuelve entre enojo y tristeza a su casa a preguntarse ¿por qué Dios habría de juzgar en ese momento un esfuerzo tan bien intencionado? Descubrió tiempo después de 3 meses, que la razón detrás había sido precisamente esa imitación de los filisteos al poner el arca que representaba la presencia de Dios sobre una carreta, en vez de hacerlo conforme a las escrituras nos habían dicho, que era ponerla sobre los hombros de levitas que Dios había ungido y que se habían purificado para ese gran honor. Hay una lección tremenda ahí, pero quiero ir a un punto hoy. Esta historia tiene que ver con cómo nosotros nos preparamos para recibir la presencia de Dios. Cómo nosotros atendemos la presencia de Dios que quiere venir a la vida de todos nosotros. Porque dependiendo de la manera en que tú y yo nos queremos relacionar con ese misterio que es Dios, de esa manera vamos a ser bendecidos o nos vamos a robar de la bendición que trae esa presencia. Saúl la había olvidado. David había querido traerla, pero no lo había hecho con el cuidado con que tenía que hacerlo. Y por 3 meses el rey busca a Dios, llora, se pregunta: ¿cómo será que yo podré traerle a mi pueblo tu presencia, Señor? Y aquí entonces sale del anonimato una persona de la que les quiero hablar hoy. Estamos hablando de ser bendecido por la presencia de Dios. Y David, que está preguntándose cómo, mientras esa pregunta se da, en 2 Samuel 6 se nos menciona a una persona. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom Geteo. Y luego dice, y este es el mensaje hoy realmente, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa.
Wow. Estamos hablando de un personaje misterioso acá, una persona de la que no escuchábamos antes. Obed-Edom, por su nombre Obed, compuesto Obed-Edom, sabemos que es un hombre que viene de Edom, que es una provincia, que es una tierra conocida en la antigüedad, porque fue la tierra de Esaú, ese hermano gemelo de Jacob, que es uno de los patriarcas de Israel, y que en su obstinación vendió la bendición de ser eventualmente uno de los patriarcas por un plato de lentejas cuando tuvo hambre. Su hermano lo engaña, hace un negocio con él y Esaú pierde la bendición de los primogénitos y pierde el privilegio de ser de la línea del Mesías eventualmente. Él no sabe las implicaciones de su decisión, pero Esaú se convierte en ese ejemplo de personas que no tienen el discernimiento y el cuidado hacia las promesas de Dios. Edom, Obed-Edom aparentemente viene de esa tierra y aparte se nos dice que procede de Gad, que posiblemente es una ciudad filistea también. Estamos hablando entonces de una persona que no es israelita probablemente, que no está relacionado con las cosas de Israel ni los pactos de Dios para con Israel, que no tiene nada que ver con Israel, pero que ante la desgracia que acontece, entonces se ve forzado a recibir el arca y ese es el punto. David quiere traerla pero no puede porque le faltó cuidado, pero Obed-Edom tiene que recibirla en su casa, tiene que recibir ese tesoro peligroso. Es un arca que había pasado de mano en mano por Filistea, causando estragos terribles. Había poblaciones enteras que morían solo al intentar de manera irreverente abrir la tapa y ver qué había dentro, porque se decía que el Dios de Israel vivía sobre esa arca. Y es una manera equivocada de referirse a lo que pasó con esa arca en el desierto cuando Moisés salía con el pueblo de Israel y Dios le ordenó hacer un arca de madera cubierta de oro con la representación de querubines sobre la tapa donde se guardaron los libros de la ley, el pan, el maná, la vara de Aarón que reverdeció, en fin, el artefacto más sagrado, no porque se adorara a sí mismo o se reverenciara el artefacto como tal, sino porque en él y en el lugar santísimo donde descansaba ese artefacto, Dios se encontraba con Moisés y le dio instrucciones. Los filisteos habían muerto precisamente por querer ese tesoro. Los israelitas ahora están en vilo porque no saben qué hacer con él. Y a Obed-Edom le toca a la fuerza recibirlo en su casa. Le toca la fuerza. El rey David, que es la persona que está conquistando a Filistea misma, que está por gobernar ahora, es el que le dice: mi hijo, te toca. Así es que cierra el pico y aguánteselo, y si algo pasa, pues bueno, veremos a ver qué pasa. Ese es Obed-Edom. Y lo extraño de la historia es que mientras pasa el tiempo, Obed-Edom, el extraño, el extranjero, el que no sabe nada de las cosas de Dios, encuentra una conexión con la presencia de Dios, encuentra una manera, digo yo, de relacionarse con esa presencia que lo bendice. Y se hace evidente que él, sus hijos, toda su casa y todas sus posesiones, todo lo que él tiene es bendecido. Flavio Josefo, que es un historiador judío romano del primer siglo, hace comentarios acerca de este hombre y dice: la historia de Obed-Edom es simplemente descrita de manera llana y clara. Estaba en un estado X antes de recibir el arca y estaba en un estado muchísimo mejor después de que la recibió. 3 meses hicieron la diferencia, quizás de la miseria a ser un hombre rico, quizás de la desesperanza a ser un hombre que encontró esperanza en Dios, quizás de una familia común y corriente cualquiera a una familia en la que se respiraba el bien. No sé lo que haya hecho Obed-Edom, porque a los filisteos el arca los había matado, pero a Obed-Edom, otro extranjero, lo bendijo. Yo asumo que tuvo que ser la actitud que este hombre tuvo ante el peligro y ante la belleza que representaba el arca. Y es que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran.
si esa verdad es verdad, y lo creo, y es eterna, a donde llegara esa arca y encontrara un hombre, una familia que supiera relacionarse con Dios de la manera correcta, Dios bendeciría a esa gente. Y eso fue exactamente lo que pasó con Obed-Edom. Voy a detenerme aquí un momento porque el mensaje está allí y voy a reflexionar unos minutos más sobre esto, pero déjame reflexionar sobre ese punto particular. Obed-Edom y toda su casa fueron bendecidos de maneras evidentes. Una manera evidente tuvo que ser la prosperidad de Obed-Edom, la prosperidad de su casa. Y lo dice puntualmente Crónicas, el libro de Crónicas también, en otro versículo, en otro pasaje. Hay varios pasajes que mencionan a este hombre y en particular se dice Dios lo había bendecido. Lo bendijo con muchos hijos, eso lo podemos ver después. Lo bendijo con nietos, eso es una clara bendición para la gente de Medio Oriente, tener mucha familia, muchos hijos, pero lo otro es bendijo todo lo que ve en su casa. Incluso se nos dice en un pasaje en el libro de Crónicas que cuando reyes extranjeros muchos años después vinieron a invadir a Israel, se llevaron los tesoros que Obed-Edom tenía en su casa mientras cuidaba el arca. Es una cosa tremenda. Quiere decir que hubo una aceleración de cosas buenas que se dio en la vida de Obed-Edom y de toda su familia. Y voy a este punto sencillo para ir a donde quiero, y es, me hace pensar que a donde Dios entra definitivamente la bendición tiene que entrar, e incluso la bendición financiera. Y yo no sé por qué a muchas personas les puede costar pensar o aceptar el hecho de que donde Dios entra la bendición material se palpa. Algunos van a correr rápido a llamarlo evangelio de la prosperidad. Pero yo lo que veo acá es algo que no podemos negar ni ustedes ni yo si leemos las Escrituras. Donde Dios entra, su presencia entra. Donde la gente capta cómo Dios maneja las cosas, cómo Dios quiere que tú administres tu vida, la prosperidad se tiene que dar. Dicho de otra manera, donde el enemigo entra, donde el enemigo está reinando, yo veo precisamente ruina. Yo veo maldición. Yo veo que aquellos que incluso están buscando los poderes del enemigo para enriquecerse, aunque aparentemente se enriquecen, los terminan arrastrando miseria para ellos y para sus hijos, enfermedad, muerte, desastre, pobreza, maldición. Donde Dios entra, hay bendición. Y claro, yo me acuerdo cuando comenzábamos nosotros a conocer las cosas de Dios en Costa Rica, cuando yo era un adolescente y asistimos a una iglesia en donde se enseñó la palabra de Dios por tantos años, se nos enseñó a confiar en Dios, a honrar a Dios. Y yo recuerdo cómo los medios hablaban de la iglesia de los pobretones, de los ignorantes que iban a escuchar esos mensajes, pero 20 años, 25 años después, los mismos medios reportaban durante el aniversario de esa iglesia y decían la iglesia de los ricos. Y yo honestamente me quedé diciendo qué ironía. Los mismos medios que atacaban a las personas que buscaban a Dios, ahora los atacan porque han sido bendecidos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Quién hizo la diferencia? Hace la diferencia cuando las personas creen en Dios y ponen en orden sus vidas, sus prioridades, su manera de administrar su tiempo, a sus familias, y ven la bendición de Dios. Eso no es extraño, eso no debería ser una causa de polémica. ¿Por qué? Porque está claro, incluso en la palabra del Señor, está claro. Cuando ustedes y yo leemos en la palabra del Señor cuáles son las bendiciones de la piedad, es decir, de abrazar un estilo de vida en donde buscamos glorificar a Dios y vivir su palabra, se nos dice que aquellos que abrazan la sabiduría, abrazan la bendición de Dios en todas las áreas. Proverbios dice, es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se compara con ella. Y luego dice, larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. No es extraño que donde Dios toca a un ser humano y a su familia, la prosperidad se genera. Una mentalidad distinta
de industria, de crear oportunidades, de no solamente buscar bendiciones para sí, sino buscar bendiciones para su país, para su familia. Eso no es extraño en una persona que se encuentra con los principios de Dios y los pone en práctica. Esto no quiere decir que las personas de fe seamos personas que comenzamos a buscar el dinero como una meta. No es así. El dinero, el amor al dinero es el principio de todos los males, lo dice la palabra de Dios. No es que las riquezas sean una meta, que busquemos a Dios para que Él nos dé las riquezas. Estamos diciendo que no confundamos las cosas. Estamos diciendo que una persona que abraza la fe y que ordena su vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios va a prosperar. Y no estoy diciendo que prosperidad sea únicamente financiera. Prosperidad es un matrimonio sólido, prosperidad es vivir la paternidad de una manera maravillosa y tener hijos que son felices. Pero la bendición alcanzó a Obed-Edom, y creo que la bendición que alcanza a Obed-Edom es la bendición, el resultado de ser una persona que supo abrazar la presencia de Dios, tratar la presencia de Dios con respeto, dedicarse a la presencia de Dios. Dios alcanzó a Obed-Edom. Y entonces, al ver lo que pasó en 3 meses, y debo decir esto también, es increíble lo que 3 meses pueden hacer en la vida de una persona cuando Dios llega, ¿no? 3 meses cambia la dirección completa de una persona. 3 meses en que tú te dediques a poner a Dios en el primer lugar, a poner en orden tu matrimonio, tus hijos, a buscar honrar a Dios con tu tiempo, con la manera en que manejas tus recursos, cambia la vida. 3 meses. Y fue tan evidente que a David le llegó la noticia y le dijeron: Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Y ahí fue donde David dijo: ¿saben qué? Este es el tiempo para regresar el arca a su lugar. Y reunió a los levitas ahora orientado por la palabra de Dios. Y esta es una cosa preciosa. No es mi lección, pero a mí me hace pensar cuántas veces nosotros decimos, los seres humanos, vamos a honrar a Dios, vamos a adorar a Dios, pero no nos dedicamos a preguntarle a Dios cómo es que a Él le gusta ser honrado. Las personas tienen ideas. Hay gente que piensa todavía que caminar sobre piedras con rodillas ensangrentadas le trae gloria a Dios. Es una idea religiosa terrible, porque no le hemos preguntado a Dios en su palabra cómo es que a Él le agrada que nos acerquemos a Él. Por eso estamos urgidos de conocer la palabra de Dios y preguntarle a Dios. Necesitamos aprender a estudiar la Biblia, entender que hay géneros distintos y que los géneros distintos requieren maneras de leer y de interpretar diferente la palabra, pero que cuando conocemos esas leyes de interpretación y tenemos una relación con Dios, podemos tener la riqueza de la palabra de Dios para contestar a inquietudes, preguntas y retos que todos tenemos en todas las áreas de la vida. Cuando le preguntamos a Dios cómo es que tú quieres ser adorado y honrado, vamos a encontrar que el camino de la verdad, el camino de Dios, es un camino de vida, de esperanza, que levanta a las personas, no las hiere, no las oprime, no las pone aparte, las conecta con otros seres humanos en un destino noble, en causas más nobles. David le preguntó a Dios y por eso llama a los levitas y les dice: ahora sí sé cómo es la cosa, son ustedes los que tienen que separarse, porque Dios ordenó que sean los levitas sobre los hombros de gente que honra a Dios, que se tiene que llevar la presencia de Dios. Hay toda una lección para nosotros allí, pero vamos a este punto. Y los ordena y los manda a la casa de Obed-Edom, y entre sacrificios y fiesta y danza trae de regreso el arca y comienza la mejor época, porque hubo un hombre testigo de que cuando Dios entra y se encuentra con un corazón que sabe responderle a Él, la bendición de Él toca su vida, su casa. David dijo: a mí Obed-Edom no me va a robar de traer la bendición de la casa de mi Dios a su lugar. Israel experimenta el tiempo más extraordinario de gloria, de conquista, de fuerza que Israel haya vivido en su historia, y fue a raíz de traer el arca de Dios, la presencia de Dios, de regreso a Jerusalén y aprender a tratarla correctamente. Miren,
Obed-Edom fue clave en todo esto. Y aquí voy a un punto con el que quiero amarrar lo que estoy diciendo. David ordena toda una serie de sacerdotes que canten delante de Dios. Le enseña a Israel que no solamente había que acercarse con sacrificios como Moisés lo había hecho, había que acercarse a Dios con adoración, con oración. Y lo hace. Y cuando él organiza toda esa serie de roles de músicos, cuando Salomón también continúa con esa organización de cosas en el templo, se nos vuelve a mencionar el nombre de Obed-Edom tiempo después. Y lo que se dice de Obed-Edom me llama profundamente la atención, porque me habla de la bendición de la presencia de Dios cuando hay alguien que sabe apreciarla. Y ese es el mensaje hoy. Estoy pensando que Obed-Edom tuvo y es una clave para usted y para mí hoy, ¿no? El nombre Obed-Edom aparece varias veces en estos libros y hay mucha discusión entre los eruditos bíblicos y los comentaristas acerca de si es el Obed-Edom de Samuel, mencionado en Samuel, es el mismo Obed-Edom que se menciona muchos capítulos después en la reorganización de las cosas en el templo. Y muchos concuerdan que así es. Y les voy a decir por qué. Porque el nombre Obed-Edom en esta escritura que estamos por leer va acompañado por una frase. La frase que se convirtió como en el distintivo de quién era el Obed-Edom al que David le encargó el arca. Y dice, Obed-Edom tuvo hijos. Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto y Sacar el séptimo, Paultai el octavo, porque Dios lo había bendecido. Verso 5, y si tienes tu Biblia, subráyalo en 1 Crónicas 26, 5, porque Dios lo había bendecido. Esa es la frase clave. Y los hijos de Semaías fueron Obni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos los valientes Eliú, Samaquías. Todos estos fueron los hijos de Obed-Edom. Ellos, sus hijos y sus parientes, escuchen esto, fueron hombres capaces con fuerza para el servicio. 62 de Obed-Edom. Estamos hablando de que hubo un grupo particular de gente a los que el rey asignó como porteros, gente que iban a cuidar las puertas de acceso a la casa del Señor. Y dentro de esas familias que tuvieron el gran honor de ser los porteros que cuidaran el acceso al templo de Dios donde estaba el arca del Señor, Obed-Edom, sus hijos y sus nietos están mencionados como gente completamente capaz para hacer ese trabajo porque habían sido bendecidos por Dios. A mí lo que me dice es que aquel hombre Obed-Edom, que recibió el arca obligado, que fue un anfitrión obligado de la presencia de Dios, se convirtió en un guardián amoroso de la presencia de Dios. Algo pasó en esos meses que provocó en Obed un amor por Dios, por su presencia, que lo hizo comprometerse a él con buscar esa presencia toda su vida, y no solamente a él, sino que le enseñó a sus hijos. Y sus hijos le infundieron ese amor por la presencia del Dios verdadero a sus hijos. De manera que una decisión que de decirle que sí al rey David, aunque no tenía mucha opción, lo llevó a una actitud de abrazar con gusto aquella asignación obligatoria, y lo lleva a una relación de años que bendice su vida y bendice generaciones enteras. ¿De qué estoy hablando yo acá? De que cuando Dios viene a tocar la puerta de la vida, Dios quiere bendecirte a ti, quiere bendecir tu casa. Estoy diciendo que Dios te quiere hacer rico. Yo no estoy diciendo eso, pero te estoy diciendo que definitivamente y sin lugar a dudas, Dios va a sanar heridas, va a restaurar relaciones, va a quitar maldiciones que la brujería, que el ocultismo trajeron, que tus pecados y los pecados de tus padres trajeron a tu vida. Las consecuencias de años y años de ignorancia se van a romper cuando dejas a Dios entrar a tu casa, y cuando cultivas un amor hacia Dios a través de la oración, a través del amor a la palabra de Dios, el enseñar la palabra de Dios, vivir los principios de Dios.
Entrar en relación con la presencia de Dios va a provocar que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida, que es traer vida, cambio, bendición que te afecte a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y estamos viviendo en años, en momentos, particularmente estamos viviendo días en donde tenemos la oportunidad de correr hacia las cosas de Dios. Y si yo como un hermano te puedo decir algo, con humildad te lo digo, corre hacia las cosas de Dios. Cuando descubre las cosas de Dios, corre. Hay personas que no han tenido la oportunidad de saber cómo vivir para Dios, pero cuando las descubren, corren con todo su corazón hacia ellas. No puedo olvidarme de la experiencia de una enfermera en España, que cuando llegó por primera vez a una reunión allá en Galicia, en Lugo, a la iglesia de mi amigo Marco Zapata, y escuchó el evangelio explicado por la primera vez, después de ser una mujer que había practicado la religión allá en España por toda su vida, entre lágrimas le decía: ¿dónde han estado ustedes todos estos años? ¿Por qué yo no había escuchado el evangelio así? Y a partir de ese momento su vida cambia de manera rotunda. No fue fácil para ella, porque sus padres quisieron desheredarla, su familia la vio de menos cuando percibió que su encuentro con la presencia de Dios significaba un cambio de religión, cuando en realidad lo que ella estaba encontrando era una experiencia real, vital con el Dios del cielo. No fue fácil para Obed decir: pues la tendré que recibir acá, aunque he escuchado y he leído los periódicos cómo esa arca ha producido plagas enteras en Filistea, pero la recibió, porque no es fácil a veces recibir la presencia de Dios, que aunque trae bendición de buenas a primeras, va a cambiar cosas, va a causar quizás enemistades en tu familia, va a poner a que la gente te critique por cambiar tu manera de ser, por no, qué sé yo, visitar los lugares de perdición que antes visitabas. Yo no sé, quizás no sea fácil, pero una vez que toca la puerta, te aseguro que cuando te aprendes a relacionarte con Dios, lo único que va a pasar es que vas a bendecir tu vida y la vida de tus hijos y la vida de los hijos de tus hijos. Y yo te quiero invitar hoy: corre hacia las cosas de Dios. Durante una cuarentena hemos visto a muchas personas entrar en la flacidez de la vida espiritual, en la comodidad de mirar un programa por televisión. Y si lo estás viendo, yo te felicito y te invito: no dejes de hacerlo. No dejes de vernos por internet. Pero si yo aprendo algo de la vida de Obed-Edom, es que Obed-Edom no solamente tuvo un encuentro con Dios, sino que ese encuentro con Dios lo llevó a una relación de amor por Dios, en donde buscó a Dios y puso a Dios en el centro de su vida. Y ese amor por Dios lo ubicó en que él y su familia terminaran siendo porteros en el templo de Dios. Es decir, que si yo entiendo bien las Escrituras y entiendo lo que Dios me está diciendo acá, Dios nos invita no solamente a amar su presencia, nos invita a identificarnos con el pueblo de su presencia. Es decir, que en épocas como estas, en donde las puertas se abren poco a poco, aunque no sea fácil venir a servir en una iglesia, ya tenemos valientes que están aquí para decir: yo voy a estar ahí, pastor, yo voy a servir a Dios. Y yo no estoy diciendo que los que vengan acá son mejores que los que se queden en casa, pero te estoy diciendo una cosa: aquel que ama a Dios termina sirviendo al pueblo al que él ama. Y ese es un cambio profundo en la vida de las personas. Y soy testigo, como lo cantábamos hace un rato, que cuando Jesús entró a mi vida y entró a la vida de mi familia, no solamente cambió el desastre emocional y espiritual en el que vivíamos, cambió no solamente a nuestra familia, cambió no solamente nuestro estatus económico, porque nos enseñó a pensar y a vivir de otra manera, sino que ha bendecido generaciones enteras y nos ha enseñado a vivir en la comunidad de los hijos de Dios, sirviendo a la iglesia en todas partes del mundo, hoy en día aquí en Houston. Y yo te quiero invitar: no te quedes con la bendición de un encuentro con Dios, deja que la bendición de Dios llegue hasta las últimas consecuencias, haciendo de tu casa una casa donde se vive a Dios, y haciendo de tu casa, como fue Obed-Edom, sus hijos y sus nietos, guardianes de la presencia de Dios, servidores en la casa del Señor. Que la bendición de Dios te alcance de esa manera.
San Pablo fue una persona que persiguió a la iglesia, pero cuando se encontró con Jesús resucitado, camino a Damasco, decidió que su vida no podría ser la misma. Y el que había sido perseguidor de la iglesia se convierte en el predicador, el apóstol, el fundador de iglesias. Porque aquel que ama la presencia de Dios, ama y sirve al pueblo de esa presencia. Y es la invitación que te hago hoy. En Latinoamérica las iglesias poco a poco se abren. No te quedes como un espectador cómodo un domingo. Ve a tu comunidad. Hazte presente. Ay, pastor, pero es que no es tan seguro. Yo sé que tal vez no sea tan seguro, pero algo nos debe de costar. Pastor, usted está diciendo que seamos irresponsables y que vayamos aunque quizás nos vamos a contagiar. Señores, la gente hoy está interaccionando en supermercados, en cines, en discotecas, en playas, en canchas de fútbol. Si la gente está dispuesta a pasar ese riesgo, con mayor razón yo que estoy sirviendo a Dios con mis hermanos. Estoy invitándolos a que sean irresponsables. No, te estoy invitando a que ames a Dios y de alguna manera que pagues un precio por amarlo al Señor, amando a los demás, sirviendo en una casa, haciéndote presente. Yo oro en el nombre del Señor que la pereza espiritual te suelte, que el desinterés te suelte, que la indiferencia te suelte y que seas un Obed-Edom, alcanzado por una pasión por la presencia de Dios, que te lleve más allá. Y esa es la invitación, porque de seguro, Dios te bendecirá a ti, bendecirá a los tuyos y a los hijos de tus hijos. Sea un hombre bendecido, una mujer bendecida por la presencia de Dios. Cultívala en tu casa, cultívala en tus pensamientos, cultívala en tus decisiones, cultívala sirviendo a los demás en una comunidad. Padre, gracias te doy por tu palabra y oro, Señor. Sé que tu palabra cae en oídos y corazones que son terreno fértil en tu casa. Yo bendigo a tus hijos que hoy están buscando oportunidades para ser leales a ti, abriendo puertas, volviendo a levantar altares en sus casas, en las iglesias y comunidades donde ellos sirven. Señor, gracias porque hay comunidades cristianas en todo este continente y en otros continentes que son la esperanza de nuestra sociedad para que nuestra sociedad encuentre paz y descanso. Oro, Señor, que tú nos des la valentía, la fuerza para ir más allá de la comodidad, para vencer la distracción y hacernos presentes donde tenemos que hacernos presentes. Señor, ahora yo oro por aquellos que están escuchando tu voz llamándoles, Señor, que abran la puerta. Dile al Señor, si tú eres uno que está escuchando el llamar del Señor, dile, aquí estoy, Señor. Cámbiame la vida, entra a mi casa, cambia mi destino, Señor. Sé el Señor de mi casa. Soy como un Obed-Edom que no sabía nada de ti, pero que hoy oigo tu llamar y puede ser que no me considere digno, pero si tú me llamas, aquí estoy, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Me reconozco y admito pecador, pero tú eres el Salvador que necesito. Jesucristo, Hijo de Dios, Dios hecho carne, muerto en la cruz, resucitado al tercer día. Entra en mi corazón. Hoy te doy las riendas de mi vida. ¿Será que tú puedes cambiar mi vida como lo hiciste con Obed-Edom? Cámbiame la vida, Señor. Sácame de la miseria espiritual, de las adicciones, de donde yo he estado, Señor, de la vanidad de una vida vivida para mí. Y ayúdame a vivir para tu reino, para tu voluntad, para tu casa, para lo que te apasiona a ti, Señor. Gracias por recibirme, por escucharme. Gracias por lo que vas a hacer en mí, Señor.
Si hiciste esa oración con sinceridad, Jesús entró en tu corazón. Yo te quiero animar acerca de la vida cristiana. Por favor, mándame un texto si vives en los Estados Unidos con la palabra nuevo al número 77377. Y si vives fuera de Estados Unidos, mándame un correo electrónico a la dirección nuevo@lakewood.cc. Quiero enviarte ayuda. Jesucristo, el Hijo de Dios, está tocando a la puerta de tu vida. Conviértete en un anfitrión amoroso de su presencia. La bendición de Dios te va a alcanzar a ti y a los tuyos. Tú no vas a reconocer lo que Dios va a hacer en los próximos meses en tu vida. Búscalo con todo el corazón. Abre la Biblia. Pídele a alguien que ya haya caminado adelante en estas cosas que te enseñe cómo leerla. O pregúntanos. Comienza a hablar con Dios todos los días como lo hemos hecho en esta reunión. Y deja que el Señor te lleve a lugares que tú nunca siquiera imaginaste. Quiero bendecirte antes de irnos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé paz. Y que el Señor te bendiga en